Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Feliz día para todos. Hoy nos encontramos con la evangelista y profeta venezolana Diosa Bracho de Rico, la cual quiere compartir con ustedes profecías desde hace 41 años que el Dios le permitió mostrar y hablarle sobre el destino de una nación llamado Venezuela. Hay personas que no quisieran escuchar esta profecía, pero hay personas que sí quieren escucharla porque Dios ha hablado sobre esa nación y es menester que se sepa lo que Dios ha hablado. Bueno, Dios me les guarde, Dios me les bendiga. Con ustedes, la hermana Diosa de Rico. Hermana Diosa, yo tengo, según lo que me ha contado, más de 41 años aproximadamente que Dios le comenzó a hablar sobre Venezuela. Amén. Sí. Lo primero que Dios me reveló de Venezuela fue en la habitación de mi casa, teniendo una niña recién nacida, y me impresionó mucho porque cuando yo miro hacia la pared, veo un mapa de Venezuela hecho como proyectado a la pared. Yo digo, un mapa de Venezuela, pero inmediatamente llega y me coloca unas botas militares en el mapa. Tú no escuchaste una voz, sino que vino eso a tu cabeza, a la mente. No, yo pregunté, Sí. Señor, ¿qué significan estas botas militares? Y con el tiempo vino la respuesta. Y me dice, es un gobierno con corte militar. Sobre la nación de Venezuela. Sobre la nación venezolana. Y bueno, y lo hemos visto. Ya esa profecía, sí, ya se cumplió. Decir, ya se cumplió. ¿Qué más te comenzó a Luego, al pasar el tiempo, el Señor con eso? Hubo otro suceso, al pasar de los años. De acuerdo que vivía, puedo participar contigo porque he estado a tu lado ya casi 40 años y estando en las Tunas Tamacas, Dios te mostró otra visión sobre Venezuela. Y me revela, clamando por Venezuela, me revela otro suceso para Venezuela. Pero yo digo que no se pudo lograr muchas cosas en aquel instante porque eran demasiada iglesia del Señor en aquellos años que no tenían ese arraigo. Estaban adormecidos, complacidos, apacentándose a sí mismos y no se pudo lograr nada. Estaban muy confiados. Exacto. ¿Qué te mostró Dios sobre Venezuela y sobre lo que estaba pasando con la visión? Me muestra sucesos espirituales donde entraban demonios, pero demonios, por la frontera del Brasil hacia Venezuela. Y solo habían orando 3 lamparitas en esa visión. En la parte de Venezuela. En la parte de Venezuela. Y conmigo serían 4, porque yo estaba orando por Venezuela cuando el Señor me revela eso. Me consta porque tú me levantaste y me dijiste que Dios te estaba mostrando algo. Yo estaba durmiendo y tú me levantaste. Y me revela que hay solamente 3 personas, y yo digo hoy en día que serían 4 conmigo. Porque Él me revela que por la frontera del Brasil con Venezuela están entrando demonios. Y yo no veía demonios de cacho, no, hombres. Hombres. Con apariencia humana. Y eran demonios. Y el Señor me decía, están entrando demonios por la frontera de Brasil hacia Venezuela. O sea, otro acontecimiento que sucedió estando nosotros en ese mismo lugar viviendo, cuando me tocó que ir a trabajar a Guarena y sucedió el asunto del Caracazo, y en ese tiempo estabas en la clínica dando a luz a Emmanuel, y yo tuve que viajar 10 y medio de carro en carro, desde gasolinera en gasolinera, para llegar desde Guarena a Barquisimeto,
y estando ya en la casa, el Señor te dijo una profecía sobre mí, que no regresara. Que no regresaras a Guarena, porque el enemigo te estaba esperando para matar. Y mire como ya ese brote de espíritus que estaban entrando. Cosa que no se veía así en Venezuela. Ya tenían la población, ya no estamos hablando de un 23 de enero. Asediada, Sí, estaba ya estaba comenzando a se mover. Sí. ¿Qué más te comenzó a decir Dios? Y en el año entonces, luego pasado ese suceso, el Señor en el año 92, Estábamos viviendo ya en Yaritagua. En el año 92, el Señor me dice, compra alimentos, porque viene, eso fue en enero del año 92. Compra alimentos porque viene una intentona militar para Venezuela. Para Venezuela. Recuerdo yo que esa vez, cuando Dios te dijo eso, y tú me dijiste que comprara comida, yo fui, compré comida y habilité un cuarto en la parte de atrás, puse toda la estantería y compramos comida. Me tocó que irme a los Estados Unidos a hacer una diligencia, y estando allá, un amigo mío me llama al hotel y me dice que prende la televisión, que está pasando algo en mi país. Yo prendí y vi un tanque de guerra entrando por las escaleras hacia la puerta de Miraflores. Palacio de Miraflores. Ya también Dios. Ahí se cumplió otra profecía, porque estas tres que he leído, de esas profecías, todas se han cumplido. Claro. Todas. ¿Qué más Luego hubo un tiempo de tranquilidad, pero ya los demonios, y más que Venezuela tuvo siempre esas montañas de sorte, y más que había mucha gente ya practicando eso. Claro. Eso lo atrayeron, porque así como se clama al Dios vivo, que es nuestro Señor Jesucristo, Padre y Espíritu Santo, también se invocan demonios. Y el mal y el bien convergen juntos. Y se empezaron a venir más y más cosas hacia Venezuela. Hubo un tiempo, vamos a decir, un tanto tranquilo. Y en ese tiempo Dios nos manda a Ecuador. Nos manda a Ecuador. Nos mandó a Ecuador en el año 96. Llegamos a la región de Ecuador, donde se predicó de una manera abismal. Sí. Me recuerdo que en el Ecuador predicábamos normalmente de lunes a viernes 4 veces al día, y de sábado a domingo predicamos hasta 6 veces. Y así es. Y Dios comenzó también a mostrarte cosas en este país sobre Venezuela. Pero lo que le doy gracias al Señor es que yo no dejé a Venezuela huérfana, ni de profecías, ni de trabajo espiritual, ni la dejé porque a costa, en muchas partes del territorio nacional, predicaba a nivel de iglesia, a nivel de campañas en la calle. No se quedó, Dios Abracho salió del país, pero no se cayó. Se le anunció a Venezuela desde... Lo que venía. Escucha, se le anunció a Venezuela desde Coro. Desde Coro, me acuerdo, de Punto Fijo hasta la parte de los llanos, se le anunció la palabra desde San Cristóbal hasta Caracas, donde pudimos llegar, donde se hacían por año 42 campañas. Era algo muy hermoso, no teníamos paz para lavarnos la cara. A veces llegábamos a un lugar y había que armar el rancho, como dice uno de una vez, y tú vistiéndote, ya está lista la hermana Dios, venga para que predique. Fue algo hermoso. Yo lavaba a la orilla de los ríos, es lo único que sepa, pues, de pueblo en pueblo. Sí. Ahora. Y cargábamos, y Dios nos dio la bendición de cargar 16 personas con nosotros, que no sé cómo las cargábamos, pero ahí yo proveía. Sí. O sea que yo digo, no dejé a Venezuela huérfana, porque resulta que lo que pasó en Vargas también fue profetizado para la gloria del Señor, allá en una iglesia donde fuimos. Estábamos en Caracas. Y el Señor habló de lo que venía para Vargas. ¿Qué fue lo que te comentó? No te dijo Vargas, pero te dijo que venía... Que venía destrucción hacia el territorio venezolano y que un pueblo, inundaciones donde pueblos iban a desaparecer. Sí. Mucha gente iba a morir. Eso está grabado en un audio, en un cassette.
Sí, señor. O sea, Imagínate, en yo cassette. tengo 300 cassettes grabados y los tengo guardados en Venezuela. Allá están en una Sí, caja señora. fuerte. Y fíjate tú, todo eso pasó. Estando aquí cuando pasó la desgracia de Vargas, eso fue algo desastroso para Yo nuestra dije, gente. ay Dios mío, se cumplió, dije. Sí. Y la gloria del Señor, porque así hubo mucha desgracia, pero también hubo sobrevivientes. Cuéntame que Dios también te profetizó así a ti aquí en el Ecuador de Venezuela, que Dios iba a hacer algo Ya con Venezuela. gobernaba Hugo Chávez Frías. Claro, claro, Sí. claro, lógicamente. Dios te dijo que iba a hacer algo con Venezuela, con referente, cómo lo iba a prosperar, cómo iba a avanzar Venezuela, cómo iba a dar unos pasos importantes Dios con Bueno, Venezuela. ahora luego, estando aquí, en el Ecuador, hemos trabajado bastante sobre el territorio ecuatoriano. He trabajado en Luque, Michaca, muchísimo. Entonces, ¿qué te dijo él con referente Luego, a estando Venezuela? aquí en Ecuador, me dijo que prosperaría a Venezuela, que iba a prosperar en gran manera a Venezuela. Y que yo le pregunté, Señor, ¿y cómo? ¿Qué vas a hacer para prosperarla tanto? Me dijo, a través de la educación. Eso fue lo que me dijo. Así como fue educada China, que avanzó en su economía. A través de la educación. Yo me acuerdo que se abrieron las universidades para que la gente Ahí comenzara a estudiar. Y eso fue en el año del 2003. Estando acá. Porque Estando acá, que él me lo dijo. Que en el año 2003 Dios me da una profecía para mí. Y Dios me dice que me vaya de urgencia a Venezuela porque mi madre está a punto de morir de un infarto. Y me acuerdo que nosotros dejamos todo aquí. En una semana arreglamos todo y nos fuimos a Venezuela. Dios te había dicho que mi mamá iba a morir de un infarto. Ella siempre decía que cuando yo hablaba con ella, hijo, yo no me muero hasta que tú no llegues. Esa era su palabra. Y llegué allá, estuve con ella 3, 4 días. Y al llegar allá, a los 3, 4 días murió mi mamá de un infarto, como Dios te lo había dicho, con referente a mí. Que yo recordando acá, cuando yo salí de Venezuela, ya Venezuela había empezado con la alfabetización. Ya había empezado sí. Y comenzaron a alfabetizar. Cuando yo salí, estaba ese sistema del televisor. Sí. Cuando yo de los cassettes. De los cassettes y de los libros que se entregaban. Sí. Y mucha gente comenzó a aprender a leer y a escribir. A la gente le daban televisores para que enseñaran a la gente. Sí, y una de ellas, que es una gran amiga mía, Nancy Hidalgo, hija, ella trabajaba con eso. Carolina también trabajó con eso. Carolina también, mi hija, también trabajó con eso. Y mucha gente aprendió a leer y a escribir. Siendo analfabetas, eso avanzó mucho. Sí. Y ese fue el inicio de la educación de Venezuela. Claro. Enseñarlos a leer y escribir porque había mucho analfabeta. Tú sabes que los judíos durante toda su historia se dedicaron a que el pueblo tuviera conocimientos de la gramática y de la matemática. Por eso es un pueblo que... Y alguna lengua, porque... Sí, y los números, ellos enseñaban desde niño a la gente. Y Venezuela era un pueblo, o sea, manténlos ignorantes y los domina. Sí. Es que la misma escritura dice que la ignorancia domina al pueblo. La ignorancia hacia el ser humano débil. Mana Diosa, voy a finalizar esta primera parte porque el tiempo no nos da para poderlo ponerlo en el cassette. Ya tenemos 14 minutos, entonces vamos a continuar con la segunda parte en unos instantes.